Muy buenas tardes, familia. Están en la caja de Pandora, soy Luis y empezamos. Hoy tengo el día retrógrado, ya aviso, ¿eh? Me pasa de todo. O sea que si meto la gamba, ya sabéis por qué ha sido. Lo que os iba a decir antes de empezar, aquí arriba tenéis un enlace que pueden compartir en sus redes sociales, grupos de WhatsApp, Telegram, avisar de que estamos en vivo y si no ya tienen el enlace para vernos en diferido. Estamos saliendo para diferentes YouTubes, el de Luis Manuel Palacios, Caja de Pandora, Matrix Pandora, Pandora TV y Pandora Misterio. Luego estamos en la plataforma de Twitch, Caja de Pandora Vídeo, y en la fanpage de la Caja de Pandora /vídeo, Luis Manuel Palacios, y en el grupo La Caja de Pandora. En los YouTubes, si pueden, suscríbanse, marquen la campanilla y den al like. Y dicho esto, vamos a entrar ya con faena, que ya tenemos por aquí a Adri. ¿Qué tal, Adrián, amigo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Luis. Pues muy bien, con ganas de abordar la segunda parte de este tema apasionante, el secreto del Arca de la Alianza, que yo creo que se quedó muy corto la última vez, así que esta vez el hecho de entrar con 2 horas yo creo que va a estar muy bien, porque aparte de que dará tiempo de poder acabar bien, espero que nos dé un poco de tiempo de que entren preguntas, ¿no? Porque al final es un tema, como digo, muy apasionante, muy interesante, que suscita muchas dudas y que suscita muchas inquietudes y merece la pena que puedan entrar preguntillas al respecto. Pues vamos a por ello. Familia, yo me voy a ir a compartir mientras Adrián está haciendo ya la sesión. Comparte pantalla si quieres. No sé si la Vamos a tienes por ahí ello, entonces, preparada. sí, sí. Sí, lo Sí, tengo, sí. lo tengo preparado. Espera un momentito, vamos a ver. No, no hay prisa. A ver. Pues familia, yo el día 19 ya estará Carlos llevando las sesiones durante un mes. Y ya los últimos programas, ya los que haga con Adrián o con Nadia, ya estará Carlos. Pero creo que de aquí a 2 semanas me vuelve a tocar Adrián. Y la semana que viene a Nadia. O sea que vamos a seguir a tope todavía. Y en que ahora tengamos 2 horas, vamos a seguir disfrutando con Adrián hasta que se acabe la temporada de julio. En agosto vacaciones y en septiembre vuelta al cole. Dicho eso. Bueno. Perfecto, pues ya estamos ahí. Estamos ahí. Sí. Vamos a ver, vamos a ampliar esto. Hay una persona agachada. Eso. No, bueno, voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos el último día, bueno, el primer día, mejor dicho, que hablamos del tema del arca. Y esta es una imagen interesante, ¿no?, que puse al principio. ¿Por qué? Porque el Arca de la Alianza es quizás el objeto más reverenciado, como expliqué la otra vez, la otra semana, en las culturas abrahámicas, ¿no? Tiene un peso específico muy potente y hoy vamos a ver mucho más de lo que vimos la otra vez y vamos a entender el por qué, ¿no? Por qué es un objeto tan preciado, qué tiene que ver el objeto del Arca de la Alianza, por ejemplo, con la capacidad del pueblo hebreo de defenderse o de atacar a sus enemigos, con incluso peligros mortales que tenía la propia arca y la asociación que tenía el arca con el tetragramatón, con el nombre del creador hebreo, porque era también denominada el arca de Yahvé, no solo se la llamaba el arca de la alianza, sino también el arca de Yahvé, ¿no? Y hoy vamos a entender el porqué, muy importante, y vamos, que además está muy ligado a todo lo que hemos estado viendo en los últimos programas. De hecho, al final, en la explicación final, digamos, cuando revelemos el misterio matemático, hay un enlace directo a el secreto del nombre de Dios que estuvimos viendo en los últimos programas también. Y vamos a entender cómo se va engranando todo esto, ¿no? Que al final es lo que estamos desvelando programa tras programa, Luis, que es todo este secreto, ¿no?, que se ha ido trenzando durante siglos, incluso durante milenios, ¿no?, a través de las culturas y a través de los tiempos y de las religiones y de las distintas órdenes ocultistas, que tiene que ver básicamente con las matemáticas de la creación, es decir, con todo lo que existe, ¿no? Entonces voy a hacer un resumen súper rápido de lo que vimos en el último programa para que nadie se pierda. Estuvimos comentando un episodio muy interesante de Josué con el pueblo hebreo, cruzando el río Jordán, que, bueno, pues leyendo las escrituras, pues nos dimos cuenta de que resulta que para poder separar las aguas del río Jordán utilizaron el Arca de la Alianza y que en las propias escrituras básicamente viene a apuntar que esto mismo es lo que hizo Moisés cuando cruzó el Mar Rojo, ¿no? Entonces, es un cambio muy importante respecto a la historia del pueblo hebreo
y del Arca de la Alianza, porque supuestamente el Arca de la Alianza procedería de Egipto y no hubiera sido construida por el pueblo hebreo, ¿no? Después de la subida de Moisés al monte Sinaí, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es una novedad importante y explicaría en parte el por qué el faraón les persiguió y, bueno, pues Egipto, la verdad es que, montó en cólera, ¿no? Cuando se marcharon. Entonces, esta fue uno de los temas que estuvimos tratando. Luego estuvimos viendo, también, bueno, aquí veis imágenes, ¿no? De todo. Analizando un poquito la figura de Moisés y de Aarón y su asociación con el Arca de la Alianza. Entonces hablamos del peto de Aarón, ese peto que lleva aquí en el dibujito en la espalda, que es un peto que representa las 12 tribus de Israel, pero que además está relacionado con la Trinidad, no solo desde el punto de vista hebreo, sino evidentemente egipcio y de otras culturas. Así que, bueno, os invito a que repaséis, a que veáis el último programa. Y incluso la relación de Aarón, ¿no? El nombre de Aarón con la propia Arca de la Alianza. También está el nombre de Moisés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que estuvimos viendo también cómo funcionaba esta geometría que está relacionada con, digamos, con el número 40 y con el número 12 y con esa trinidad que hemos explicado, que viene también del Antiguo Egipto. Y acabamos el programa viendo un poquito lo que era la etimología de las palabras que derivaban del arca, porque además dije algo importante, que es que el Arca de la Alianza y el Arca de Noé son metáforas para describir el mismo objeto, ¿de acuerdo? La misma cosa. Voy a explicar un poquito más. Quizás en otro programa lo podamos desvelar más en profundidad, pero bueno, vamos a centrarnos hoy en el tema que nos incumbe, que es la propia Arca de la Alianza. Y vamos a empezar comentando, pues bueno, algo que dije así de pasada en el otro programa, que es que el Arca de la Alianza, pues digamos que estuvo acompañando al pueblo hebreo durante el periplo que estuvieron realizando en el desierto durante esos supuestos 40 años, ¿no? Y esta es una representación de lo que se denominaba el tabernáculo, que era el templo donde reposaba el arca cuando el pueblo hebreo se paraba y donde reposaban otros objetos sagrados, como por ejemplo, pues estaban evidentemente las tablas de la ley, la mesa de los panes y otros objetos que había en el templo de Salomón, como la menorá. Entonces, pues bueno, después del tabernáculo, cuando el pueblo hebreo llegó a Jerusalén, se acabó convirtiendo en el templo de Salomón, ¿verdad? Que fue el que bueno, pues digamos que se ocupó de que se levantara el templo y, por lo tanto, pues erigió un monumento mucho más firme, ¿no? Para poder ocultar todas estas reliquias y venerarlas, ¿no? Y bueno, hay algo importante que ahora vamos a ir viendo en los pasajes. Fijaros que aquí en el dibujito este, que es un dibujo evidentemente artístico, pero que se basa en lo que ponen las Sagradas Escrituras, hay como una especie de columna de humo encima de esta tienda central del tabernáculo. Podéis ver que, digamos que está todo sembrado de tiendecitas pequeñas alrededor, con carros, con gente y tal, que vendría a representar todo lo que es digamos, la masa del pueblo hebreo. Y en este tabernáculo, como digo, en esta tienda central, hay una columna de humo que está justo suspendida encima, ¿no? Y ahora vamos a leer algunos pasajes para ir entendiendo qué es esta columna de humo y qué tiene que ver con el Arca de la Alianza. Vamos a ver. Aquí tenemos un pasaje varios pasajes del libro de Números, de la Biblia, y dice lo siguiente. Dice, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube se posó sobre la tienda del testimonio. Fijaros, la tienda del testimonio, es decir, que ya se la denomina como el arca, ¿no? El arca de la alianza o el arca del testimonio. Y continúo. Dice, y cubrió el tabernáculo. Y desde la tarde hasta la mañana siguiente, la nube sobre el tabernáculo parecía ser fuego. Esto es muy importante. Es decir, esa nube de humo durante el día parece tornarse por la noche en ignio, ¿no? Parece ser algo que despide fuego. Dice, esto era siempre así. De día la nube cubría el tabernáculo y de noche lo cubría esa apariencia de fuego. Cuando la nube se levantaba del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Cuando la nube se detenía en algún lugar, los hijos de Israel acampaban. ¿Vale? Por lo tanto, ya vemos que el movimiento del pueblo de Israel está determinado por el comportamiento de esa supuesta nube o columna de humo o de fuego, según se mire. Y acaba el versículo diciendo, a una orden del Señor, los hijos de Israel se ponían en marcha. A otra orden del Señor acampaban.
y mientras la nube permanecía sobre el tabernáculo, ellos permanecían acampados. Fijaros, esto es muy importante. Siempre existen reiteraciones dentro de lo que son los textos sagrados, pero en este caso, entre el segundo párrafo y el tercero, que son distintos versículos, hay algo muy importante, entre el primero y el tercero, y es que, por un lado, nos está asociando la tienda del tabernáculo con el testimonio, con el arca de la alianza, y, por otro lado, nos lo está asociando con esta nube, con esta columna de fuego, que además está determinando el comportamiento del pueblo hebreo, ¿no? Y como ya sabemos, pues si evidentemente hay una relación entre esa nube, o puede existir una relación entre esa nube y entre el arca de la alianza, ¿no? Vamos a ver cómo se va desarrollando esta relación. Aquí he puesto un cuadro, ¿no?, que básicamente está mostrando gráficamente un poco lo que he explicado. Aquí vemos a los sacerdotes levíticos llevando el arca, supuestamente, ¿no?, están cruzando. En este caso, bueno, digamos que el río Jordán también es otra de las imágenes del río Jordán. Y por aquí tenemos esa columna de humo, de fuego, ¿veis? Que la han dibujado más cerquita del arca, lógicamente, porque, como digo, la asociación es directa, ¿no? Vamos a leer otro pasaje del libro de Éxodo que dice: entonces Jehová, recordad que Jehová es digamos, la forma de nombrar al tetragramatón, al nombre de Yahvé, al nombre sagrado del pueblo hebreo. Lo que pasa que, bueno, fue una transformación que se realizó durante el paso de los siglos y que, por lo tanto, pues bueno, es la forma de denominarlo, sin denominarlo directamente, ¿no? Continúo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Fijaros que esto, muy importante también, porque está hablando con Moisés, que ya hemos dicho que el episodio de Moisés es un episodio, digamos, oscuro cuando va a cruzar el Mar Rojo, porque luego, digamos que en el episodio en que Josué cruza con el pueblo hebreo el río Jordán, nos encontramos con esa asociación de que el arca de la alianza supuestamente obró ese, entre comillas, milagro, ¿no? Y que además está asociada a esa nube espesa, a esa columna, ¿vale? Y en este caso digamos, el propio creador, ¿no?, que habla con Moisés y que le está diciendo que se manifiesta a través de esa nube espesa, ¿no?, de esa columna de fuego. Entonces tenemos esa asociación entre la columna de fuego, el arca de la alianza, que en este caso, como digo, ha sido omitida, y esas maravillas que puede realizar el creador, o en su caso el arca de la alianza. Vamos a leer algunos pasajes más para ver que esta asociación se mantiene y se refuerza. Aquí veis, he puesto una ilustración en la que se ve a Moisés, bueno, se ve el pueblo hebreo congregado bajo lo que sería supuestamente el monte Sinaí, y arriba del monte Sinaí pues veríamos a la figura engrandecida de Moisés, ¿vale?, con las tablas, bueno, pues que está supuestamente pues al encuentro del creador, ¿no? Bueno, no sabemos si este sería Moisés o sería el creador en sí mismo, pero en realidad lo importante es que está asociada, pues bueno, esa manifestación, como vuelvo a decir, con el fuego alrededor y con el humo. Fijaros lo que dice el libro de Éxodo. Dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Ya nos está diciendo que no es solo el fuego y el humo, sino que había incluso algún tipo de movimiento, ¿no?, de estremecimiento, de temblor, o llamémosla como queramos, ¿no? Más adelante, en el mismo libro, dice lo siguiente: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron lejos. ¿Vale? Es decir, es una manifestación lo suficientemente violenta o fuerte como para asustar al pueblo hebreo. Vamos a continuar leyendo porque vamos a ver que luego esto tiene correspondencia con algunos episodios en los que mueren personajes, no solo enemigos, sino amigos también, o podríamos decir, pues, personas que se ocuparían de cuidar la propia arca de la alianza, ¿no? Y este fenómeno. Fijaros, esto continúa siendo el libro de Éxodo. Este creo que es un pasaje que ya he comentado antes. Vamos a ver el siguiente. Dice: y la apariencia de la gloria de Jehová
era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. ¿Vale? Continuamos viendo que existe esa asociación del fuego y del humo con la manifestación de Jehová, pero es que además esa manifestación siempre ocurre al paso del Arca de la Alianza. Está asociada al Arca de la Alianza, ¿no? Aquí vemos una ilustración muy interesante también, que es cuando el pueblo hebreo se encuentra ante las murallas de Jericó, ¿no? Y digamos que es, bueno, pues hay un episodio en el que utilizan el Arca de la Alianza como arma para derrumbar las murallas de Jericó, ¿no? Vamos a leer este pasaje, porque es bastante interesante también. Y dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Vale, me paro un momento. Supongo que los que estáis viendo el programa y habéis visto el programa del libro de Apocalipsis habéis atado cabos. Acordaros que lo del número 7 está relacionado con el secreto secretorum, que yo siempre cuento que es el núcleo del conocimiento hermético, que es el cubo con la esfera inscrita dentro. Y que esas dos figuras geométricas se podrían resumir con el número 7, porque el cubo tiene 6 caras, una vez lo descomponemos, y la esfera, digamos que es una superficie continua, sin ángulos. Entonces se podría decir que es, entre comillas, una sola forma, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues tenemos el número 7 inscrito dentro de esa figura, ¿no? Entonces, pues, estamos hablando de que los sacerdotes, ya lo veremos, lo leeremos, utilizan el Arca de la Alianza y todo el rato nos están explicando este episodio en función del número 7, que, como digo, está asociado al secreto más importante, digamos, del ocultismo, del hermetismo y de todas las culturas y religiones del planeta. Vale, continúo leyendo. Dice, cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto y que 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. ¿Vale? En este caso, si recordamos el libro de Apocalipsis, cuando lo estuve, entre comillas, desvelando desde un punto de vista geométrico y matemático, acordaros que si nosotros descomponemos el cubo en una figura que es como la cruz, ¿vale? Si esa esfera está inscrita dentro del cubo, digamos que abrirlo, ¿no? Al desplegarlo, lo que veríamos es una circunferencia en el centro de cada uno de los cuadrados que forma el cubo, ¿vale? Entonces es por eso que los sacerdotes llevan bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová, porque los cuernos de carnero ya sabéis que al final generan una circunferencia y es una de las metáforas que se utilizan en los libros sagrados para describir a la circunferencia. Continúo y dice, y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Dice, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Fijaros que el arca, como digo, es el objeto que está condicionando toda la historia. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. ¿Vale? O sea, nos está explicando que van repitiendo la operación y que el arca de la alianza es la que determina toda la procesión. Dice, al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad.
y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema del campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Bueno, vamos a acabar de leerlo y vamos a hacer varios comentarios sobre esto. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Vale? Esto forma parte del libro de Josué. Y como digo, voy a hacer varios comentarios. ¿Vale? En este caso, fijaros que estamos hablando otra vez de lo mismo. Dan 7 vueltas después de las 6 vueltas, o sea, primero han estado 6 días. Es decir, han estado representando la figura del cubo y el último día es el día que hacen, digamos, el ritual con las 7 vueltas, que es el que representa la figura completa del cubo con la esfera inscrita, ¿no? Entonces, eso está asociado efectivamente con que suenen las trompetas de los sacerdotes, ¿vale? Las bocinas, pone aquí, o los cuernos, que son las representaciones de la esfera en esos cuadrados que, digamos, están conteniendo esa esfera que representa, digamos, la espiritualidad, ¿no? Entonces dice que la ciudad es anatema a Jehová, ¿vale? Porque en realidad toda esta historia es una historia metafórica, ¿vale? Que lo que, como digo, está representando todo este tema. Y cuando habla de la ramera, en realidad está hablando de el objeto terreno, ¿vale? Que es el cubo, ¿de acuerdo? Acordaros que en el libro de Apocalipsis está asociado a la apertura de los 7 sellos, está asociado digamos, a lo terreno, bueno, pues a desatar los males, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que en el fondo, como siempre explico, pues la figura del cubo y de la esfera son complementarias la una con la otra, ¿no? Así que en el fondo, bueno, nos está explicando con metáforas parte del poder del Arca de la Alianza y, como digo, pues bueno, yo en este caso lo estoy asociando a la figura del cubo y de la esfera. Luego veremos y entenderemos por qué. Seguimos. Fijaros, esto es una representación, veis que en este caso está aquí el Arca de la Alianza y tenemos aquí a músicos. Siempre cuando aparece el Arca, sea en una situación de júbilo, de celebración del pueblo hebreo o de batalla, siempre se representan músicos alrededor del Arca y los sacerdotes levitas, ¿sí? Y en este caso se van a enfrentar a los filisteos en batalla, ¿sí? Entonces lo que ocurre es que esta batalla, aunque utilizan el Arca de la Alianza, que bueno, que luego lo podéis leer vosotros en las Sagradas Escrituras, es interesante leer todos los pasajes al completo. Como digo, pierden la batalla y los filisteos capturan el Arca de la Alianza, ¿vale? Y ahora vamos a leer qué es lo que ocurre cuando los filisteos se llevan el Arca de la Alianza con ellos. Dice, cuando los filisteos capturaron el Arca de Dios, la llevaron a Eben-Ezer, a Asdod. Y tomaron los filisteos, era un traguito de agua, el Arca de Dios y la llevaron desde... Perdón, he saltado de párrafo. Dice, y tomaron los filisteos el Arca de Dios y la metieron en casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Bien, este Dagón es supuestamente el dios de los filisteos y aunque luego hay una conexión entre el lenguaje hebreo, porque Dagá en hebreo significa pez, ¿vale? Y está asociado supuestamente entre comillas, a este tema, a Dagon, que supuestamente es la representación como de un dios pez, ¿vale? Y ahí un poquito esa asociación que también tenemos, por ejemplo, en la antigua Sumeria, que se ven algunos dioses con la cola de pez y demás. Como digo, hay autores, investigadores que defienden, académicos, que hay una interpretación un poco desviada de lo que sería Dagon, que inicialmente supuestamente sería el dios que representaría la fertilidad, las cosechas y la conexión con lo terreno, ¿no? Con la tierra. Entonces, pues bueno, como veis, no tiene nada que ver con lo que supuestamente luego nos ha llegado a nosotros, ¿no? Pero, y aquí lo dejo, para los que estudiáis hermetismo y alquimia, es una asociación muy interesante la de la etimología del dios Dagon, ¿no?
Por lo tanto, tomaron el arca de Dios los filisteos y la metieron en casa de Dagón. Dice, cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí a Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Fijaros que este es un pasaje en el que se está hablando de la superioridad entre la representación, digamos, el tótem de lo que sería Jehová, es decir, el tetragramatón, el dios de los hebreos, frente al dios de los filisteos, que sería Dagón. Y esto viene representado porque el arca supuestamente pues derriba la estatua que representa a Dagón, ¿no? Y esto es, digamos, una representación simbólica de la supremacía del pueblo hebreo sobre el pueblo filisteo. Dice, volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Esto tiene mucha historia también, pero vamos a continuar con el pasaje. Dice, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y continúa, dice, por esta causa los sacerdotes de... Vale, esto ya lo he leído. Dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Aquí viene, digamos, la parte interesante que me interesa analizar. Dice, viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron, pues, a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Bueno, pues bueno, como veis, aquí nos está hablando de enfermedad y además específicamente del tema de tumores. ¿Vale? Aquí ya tenemos algo que es muy interesante respecto al arca de la alianza, y es que es capaz de generar un daño que en algunos casos es muerte, ¿no? Porque a veces los fulmina, luego ahora veremos un par de episodios en los que eso ocurre, pero que además está sucediendo pues que aquellos que intentan manipularla sin conocerla o que están cerca de su poder se llenan de tumores, ¿no? Pues parece que básicamente, ¿no?, que tenemos aquí al pueblo filisteo que no sabe exactamente cómo tiene que gestionar el arca, y en cambio el pueblo hebreo sí lo sabe hacer, porque tiene una serie de instrucciones, ¿no?, de que no se acerquen al arca. Luego leeremos pasajes sobre ello, que la operen con cuidado, que solo se pueden acercar a los sacerdotes levitas, que no la manipulen como no deben, que tiene que estar dentro del tabernáculo, que dentro del tabernáculo hay una tienda específica para el arca, etcétera, etcétera, con unos tapices especiales de unos colores determinados, etcétera, ¿no? Es decir, hay toda una serie de rituales, hay toda una serie de preparativos que son necesarios para gestionar el arca de forma competente, de forma no peligrosa, ¿no? Y es por ello que los sacerdotes levíticos, que son pues los descendientes de Aarón, son los que se ocupan de gestionar pues el objeto sagrado, ¿no? Vamos a ver otro episodio, como digo, muy interesante. Bueno, aquí vemos una representación, un dibujo, ¿no?, de lo que ocurre, ¿no?, cuando los filisteos toman el arca, bueno, pues que van cayendo, que se enferman, que cogen tumores, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a leer este otro pasaje. Dice, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo, ¿vale? Aquí ya los filisteos, están con los pelos de punta, ¿no? Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. ¿Vale? Otra vez lo de los tumores, fijaros, o muerte o llenarse de tumores. Continuamos con otro pasaje. En este caso, bueno, aquí está la representación, como os he dicho, ¿no? En este caso están paseando el arca, el pueblo hebreo,
y está el rey David danzando delante del arca. Fijaros que además en el dibujo hay algo muy interesante, que es que le han puesto como unos tapices, ¿no?, que cubren la propia arca, y está esta representación triangular, ¿no?, con, bueno, no se llega a ver del todo bien, ¿no?, pero que podría ser el ojo, que es en muchos casos la representación simbólica del tetragramatón, ¿no?, del nombre sagrado, de las 4 letras, el nombre de Jehová, de Yahvé, que está, pues bueno, representado por el poder del arca, ¿no? Y como podéis ver, pues alrededor hay músicos, hay unas mujeres que están tocando la pandereta, etcétera, etcétera. Y esto es lo que aparece en las Sagradas Escrituras siempre que se mueve el arca, ¿no? Dice David, volvió a reunir a los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Baalá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Cuidado aquí, ¿vale? Muy importante. Lo vuelvo a leer. Dice, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová, de los ejércitos, ¿vale? Es decir, la manifestación del poder de Dios y de su nombre se produce a través del objeto sagrado del Arca de la Alianza, ¿no? Dice, pusieron el Arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uzá y Ahío, los hijos de Abinadab, guiaban el carro de nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el Arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová. Ojo, vuelvo a decir, están trasladando el arca y dice que danzaban delante de Jehová. Fijaros, O sea, están transliterando el arca de la alianza a la personificación de Jehová directamente, ¿no? Dice, y todo Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. ¿Vale? En realidad, todo el tema de los instrumentos musicales, excepto, digamos, en algunos específicos que se están refiriendo a la circunferencia o a la esfera, en realidad lo que están representando es la armonía, es decir, la música es una forma de construir armonía, digamos, pues en el plano físico, ¿no? A través de los sonidos, ¿no? De la utilización de los sonidos. Y entonces, digamos que la armonía siempre se ha representado o es una de las representaciones importantes dentro del hermetismo y el misticismo a través de los instrumentos musicales y de la música. Entonces, pues bueno, es una forma de explicarnos que el arca está representando esa armonía, ¿no?, ese equilibrio, esa capacidad, digamos, de representar lo que es el tetragramatón, ¿no? Que, como ya he dicho, está asociado a la figura del cubo de la esfera, luego vamos a ver el porqué. Dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera. Bueno, esto ya lo he leído. Dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Uzá extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y ahora viene el pasaje importante. Y dice, y el furor de Jehová se encendió contra Uzá y lo hirió allí, Dios, por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Es decir, bueno, pues tocó el arca de la alianza y cayó fulminado, muerto, ¿no? Es un poco lo que nos está explicando el episodio de los filisteos, ¿no? Que por no saber gestionar el arca, pues evidentemente la gente en las ciudades de ellos, donde estaba el arca, morían y se llenaban de tumores, ¿no? Pues en este caso, Uzá, pues toca el arca para que no se caiga del carro y queda fulminado allí mismo, queda muerto allí mismo. Esta es una representación pictórica de ese episodio, que podemos ver aquí, bueno, aquí algunos personajes con instrumentos musicales delante y demás. Vemos que el carro está como atrancado, y aquí vemos la representación de Uzá, ¿no?, que ya yace muerto en el suelo, que ha intentado evitar que el arca cayera desde encima del carro, ¿no? Continuamos. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Ojo que volvemos a estar en un episodio, ¿vale?, en el que hay una asociación directa entre Jehová y el arca de la alianza, ¿vale? Seguimos leyendo.
Dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová, ¿vale? O sea, aquí estamos hablando de los hijos de Aarón, que bueno, aquí vemos la imagen, que, bueno, pues hacen algo que no está permitido, ¿no? Que no está mandado, que es poner incienso. Es que aquí en la representación, en el dibujo está muy claro, está mostrado muy claro, digamos, cerca o encima de lo que es el arca de la alianza, ¿no? En este caso es la personificación del tetragramatón de Jehová, ¿no? Y caen fulminados, caen muertos. Dice entonces, dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Bueno, aquí, como siempre, evidentemente hay que leer entre líneas, ¿vale? Si habéis seguido mis programas, pues ya sabéis que el vino, en este caso, bueno, las bebidas fermentadas, pues el vino sobre todo, es una asociación directa a lo que es la parte espiritual de las enseñanzas herméticas, ¿vale? En este caso, evidentemente, estamos hablando de la esfera, ¿vale? Lo que se está diciendo es que si, por lo que sea, el arca de la alianza, como digo, está asociada a la figura del cubo con la esfera inscrita, que no tocarán la esfera, ¿vale? No tocarán la esfera, ¿vale? Por eso dice, no beberéis vino ni sidra, ¿vale? Dice, al final dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Y aquí estamos, como siempre, en esa doble polaridad que siempre explico que existe en todas las cosas y que dentro de esa figura conjugada del cubo y la esfera inscrita, la esfera representa a lo espiritual, en este caso lo santo, ¿no? O lo limpio, y que en cambio el cubo representa lo profano y entre comillas lo inmundo, ¿no? Que es lo terreno, que es lo físico, que es lo material, ¿no? En realidad ya sabemos que las dos cosas van engranadas y no puede existir una sin la otra, y que por lo tanto la conjugación de ambas es lo que hace que, digamos, exista el fenómeno trinitario. Y bueno, no me extiendo más en eso, pero os recomiendo que reviséis otros programas que hemos estado haciendo con Luis, que son muy interesantes y en los que me extiendo mucho más en estos conceptos, ¿no? En este caso, lo importante es que está diciendo que si nos acercamos y tocamos la parte santa, ¿no? de este constructo geométrico asociado al arca, habrá muerte, ¿no? Que es lo que les pasa a los hijos de Aarón. Dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo el tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. Dice, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Veis? Aquí otra vez tenemos asociada la figura del arca de la alianza con esa nube y con esa columna de fuego que siempre es la que guía al pueblo hebreo. Dime, Luis, no sé si me querías decir algo. Sí, te quería comentar que estamos hablando que estos pueblos eran como, vamos a decir, tenían menos conocimiento de lo que fue algún reseteo anterior, porque están viendo máquinas que no comprenden ni entienden. Correcto. Correcto, ese es el punto. Es decir, están manejando una tecnología que para ellos es muy avanzada, ¿no? En este caso, el pueblo hebreo, pues, digamos que tiene una serie de instrucciones para poderlo gestionar, pero a veces se equivocan, ¿vale? Es como que a veces, pues, nosotros, y ahora voy a hacer un símil, que creo que es muy pertinente, ¿no? Que es muy interesante. Nosotros tenemos centrales nucleares que funcionan a través de fisión nuclear y de cuando en cuando suceden accidentes, ¿no? Y para muestra un botón lo que pasó en Japón, ¿no? Con la central nuclear, que bueno, que con el terremoto, el maremoto y demás, pues después problema porque se escapa la radiación y bueno, pues genera toda una serie de problemas. Fijémonos que cuando existe radiación nuclear, en este caso, lo que se denomina radiación ionizante, ¿vale? Uno de los fenómenos más comunes, bueno, es que hay gente que evidentemente muere muy rápido por envenenamiento, por radiación, hay gente que no muere y, sin embargo, si están envenenados por radiación, una de las cosas, digamos, que les suceden en un plazo corto de tiempo es que les salen tumores en el cuerpo, ¿vale?
Y esto recuerda muchísimo el episodio en que los filisteos pues se quedan con el arca de la alianza después de la batalla con el pueblo hebreo y que allí donde va el arca muere la gente y sobre todo enferman y les salen tumores, ¿no? Así que bueno, es muy interesante, digo, porque el símil, digo, porque precisamente, ¿no? Supuestamente ahí donde se mueve el arca hay una columna de humo y como una especie de columna de fuego también permanente, ¿no? Y quizás, digo quizás, porque bueno, es una suposición, el arca podía estar asociado a algún tipo de artefacto que produjera un fenómeno, digamos, de ámbito de radiación nuclear, ¿no? De algún tipo de radiación que fuera capaz de producir, bueno, pues luego con toda esa energía, otro tipo de fenómenos, como poder separar el río Jordán o el Mar Rojo, ¿no? O sea, es decir, estamos hablando de un artefacto con un potencial, con un poder muy grande y que si, como digo, era tecnología nuclear, pues evidentemente procedía de una civilización mucho más avanzada a nivel científico-tecnológico, ¿no? Y eso es un Claro, poco lo que tú estabas apuntando, Luis. lo más preocupante es que todo lo que viene después son civilizaciones. Aparentemente la gente no tiene conocimiento, vamos a decir, científico, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo preocupante es que tienen herramientas de un pasado y se encuentran con toda esa tecnología y no la saben usar y encima se mueren, ¿no? Pero el problema es Correcto. esos seres humanos que hay actualmente en ese momento en la Tierra, ¿qué les sucede, no? Para que sean tan tontos, ¿no? Sería la pregunta, porque si nos damos cuenta ahora, nosotros en un siglo hemos avanzado lo que no hemos avanzado en 20. O sea, es Claro. preocupante ver cómo el humano durante 20 siglos se estanca, por decir un número, que puede ser más o menos, y de golpe y porrazo otra vez somos inteligentes. Es súper raro esto. Bueno, también hay una historia, Luis, que yo creo que es importante. Esto lo explico en el libro, que luego ya se mencionó en todos los capítulos, ¿no? Que hemos estado haciendo en todos los programas que hemos hecho. El libro que tengo escrito, La revelación de la unidad, de donde procede todo esto, ¿no? Porque al final yo aquí estoy haciendo una exposición de uno de los capítulos que tengo en el libro, el capítulo 12, dedicado al Arca de la Alianza. En realidad, la ciencia y la tecnología, digamos que, como la conocemos hoy en día, pero también otro tipo de ciencia y tecnología quizás más avanzada, ha existido durante el paso de los siglos. Es decir, no es que haya desaparecido, sino que ha sido solo, digamos, que ese conocimiento ha ido pasando de alumnos a maestros a través de, pues bueno, de grupos muy concretos y, bueno, pues de miembros de distintas culturas y de castas sacerdotales y demás, ¿no? Entonces, y cada vez, si te fijas, tienen que desvelar más sobre todo esto, porque, bueno, porque salen a la luz descubrimientos que no tienen ninguna explicación desde el punto de vista de la historia que nos han contado, ¿no? Es decir, para muestra un botón, ¿no? Está lo del artefacto de Antiquicera, ese artefacto griego, que es una especie de reloj astronómico que no solo es capaz de explicar, digamos, ciclos lunisolares, sino que además puede explicar con mucha precisión ciclos de los distintos planetas del sistema solar, ¿no? Incluso predecir cuándo va a haber eclipses de sol, lunares, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de un artefacto, si no recuerdo mal, con una cantidad de engranajes brutal y con un conocimiento tecnológico y científico, ¿no? Y astronómico en este caso muy avanzado. Es decir, que nunca a priori nosotros le hubiéramos, digamos, otorgado al pueblo griego, ¿no? O sea, es algo que no cabe en la historia. Y sin embargo, como digo, cada vez hay más descubrimientos en ese sentido, ¿no? Hay escritos incluso que hablan que en la antigua Grecia existían autómatas, ¿no? Existían algún tipo de robots como lo que conocemos nosotros hoy en día, ¿no? Como autómatas que funcionaban por sí mismos, que producían toda una serie de efectos, ¿no? Que, por ejemplo, estaban vigilando fortalezas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay toda una serie de escritos que están explicando cosas aparentemente increíbles, ¿no? Pero bueno, luego uno se remonta, como digo, a los tiempos antiguos. Por ejemplo, nos vamos a Alejandría, que es la fase tardía, ¿no? Del pueblo griego, y tenemos un inventor como Herón, que fue capaz de estar pues, adelantándose pues varios milenios, ¿no? A lo que después llegaría aquí. Porque nosotros, digamos que el desarrollo tecnológico actual lo debemos a la máquina de vapor, ¿no? Pero es que Herón de Alejandría ya construía máquinas de vapor y construía, digamos, diferentes dispositivos automáticos, ¿no? Por ejemplo, la primera máquina dispensadora
del mundo, que tú le ponías una moneda y te dispensaba, creo que era en este caso agua, no sé si era agua sagrada o en fin, algo que había ahí en el templo. Esto lo inventó Herón. Es decir, eso está escrito en libros, ¿no?, de ingeniería que han llegado a nuestros días. Es decir, o sea, tenemos un tipo de hace 2000 años, ¿no?, que era capaz de generar artefactos, máquinas de vapor, y que ya había inventado una máquina expendedora, ¿no?, que funcionaba con monedas. Entonces, ¿hasta qué punto es cierta la historia que nos han contado, ¿no? Y hasta qué punto, pues bueno, pues hay muchas de las cosas que hoy en día conocemos o vemos que en realidad no son descubrimientos actuales, sino que sencillamente son redescubrimientos, ¿no? Son reediciones de algo que ya ha existido, ¿no? Ese es un poco el punto, yo creo, también. No sé si estás de acuerdo conmigo, Luis. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Los autómatas han estado ahí y la máquina de antiquetera también. Sí, sí, es un resultado de que hubo un pasado. Es que a ver, la conjetura que hago yo es que la Edad Media nunca fue una Edad Media, ni el pasado fue un pasado como nos lo han contado, sino que, bueno, los ganadores han cambiado la historia, de las guerras son las supuestas cosas que han pasado y que a lo mejor no hay tanta diferencia de siglos, que a lo mejor son menos o más, no se sabe, pero lo que sí se sabe es que las culturas antiguas eran igual de avanzadas que las que tenemos ahora. Lo que pasa es que de alguna manera en los últimos, ponle 500 años, pues hay un velo de tapar lo que realmente esa gente podría tener. Efectivamente. Efectivamente hay... Yo ahí no puedo ser tan categórico porque no lo conozco, al menos yo personalmente, no lo conozco tanto, pero sí que por lo que he investigado sí que salta a la vista que existe, o sea, que ha existido siempre una ciencia y una tecnología avanzada, ¿vale?, que ha estado velada al pueblo, ¿no?, en general, pero que ha existido y ha estado ahí. Es decir, que no es un invento moderno, que es algo que viene de muy, muy, muy atrás, ¿no? Y precisamente al final del programa veremos cómo eso se asocia con la figura del Arca de la Alianza, ¿no?, y con varios conceptos matemáticos que hemos estado trabajando en otros programas. Claro, ahí los hindús, con los libros que tienen ellos, los vimanas, que son aparatos tanto que vuelan, que van debajo del agua, que nada, construyen túneles, todos estos vimanas hicieron un congreso hace 2 años porque decían que en los textos antiguos estaban los planos de volver otra vez a crearlos y ahora estaban por hacerlos otra vez. Entonces, claro, quiero decir que... en el Mahabharata creo que salen los Sí, vimanas. Sí. pero es que salen los planos para hacerlo tal cual. Eso quiere dar a entender que ya habían científicos en la época que sabían hacer artefactos que hacían cualquier cosa como las que tenemos hoy en día. El Claro. problema es cómo se pierde todo eso, aunque quede guardado en unos pocos, cómo entramos, vamos a decir, en una era oscura. Bueno, pues ahora estamos volviendo a otra era oscura, ¿no?, con lo que está sucediendo en el planeta. Entonces, aquí tenemos la prueba con lo que está pasando estos años. Está pasando lo mismo que seguro que pasaría en esas épocas. Ahí lo dejo. Pues sí, podría ser muy interesante la analogía que haces. En el fondo, al final, que esto también lo he explicado muchas veces, todos son ciclos, ¿no? Hay ciclos, bueno, pues más luminosos y ciclos más oscuros. Yo creo que lo que está pasando ahora es el estertor del ciclo oscuro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estamos viviendo los estertores finales de ese tiempo de oscuridad, de no saber de dónde venimos, de no saber para dónde vamos, ¿no? Creo que pronto todo eso va a quedar parcialmente resuelto y nos va a permitir dar un salto cualitativo muy importante hacia adelante, ¿no? Lo que ocurre que, bueno, ahora mismo estamos inmersos en todo ese momento duro, ¿no? Y cuesta verlo, ¿no? Pero bueno, yo estoy convencido de que estamos justo a punto de empezar a caminar un camino enteramente distinto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, poco a poco lo iremos viendo, ¿no? Hay que irlo desvelando, en los nuevos tiempos hay que irlos desvelando poco a poco, ¿no? En fin, volvemos al Arca de la Alianza y en este caso al monte Sinaí. Fijaos que he vuelto a poner aquí la figura de esa figura, ¿no?, que está arriba del monte Sinaí, que en este caso pues podría representar o bien a Moisés o bien al Creador. En el fondo, si veis otros programas que hemos estado haciendo con Luis, veréis que expliqué que precisamente el propio nombre de Moisés, Moshe, en hebreo, que agregados el valor de sus letras suma 345, está representando algo que expliqué en el otro programa, que tiene que relación con el peto de Aarón, que son ese triángulo isíaco, podríamos llamarlo así, o triángulo pitagórico, como queráis,
del lado 3, 4 y 5, que representa esa trinidad de dioses, ¿no? Que en el antiguo Egipto pues era Isis, Osiris y Horus, que nos está hablando de todos estos conceptos que yo estoy explicando hasta ahora, ¿no? Continuamos leyendo. Fijaros las instrucciones del artefacto, otra vez. Dice, y Jehová le dijo a Moisés, desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, que sabemos que Jehová está asociado al arca de la alianza, ¿vale? Dice, porque caerá multitud de ellos, o sea, los van a fulminar, ¿vale? Dice también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no les haga en ellos estrago. Es decir, bueno, eso de santificarse, pues evidentemente tendría que ver con unas instrucciones muy específicas que recibían los sacerdotes levíticos de cómo tenían que gestionar el poder de ese artefacto tecnológico, ¿no? Que era el Arca de la Alianza y que en el fondo está asociado, como digo, a la figura del tetragramatón, al poder de Jehová, ¿no? El poder del Creador. Y ahora ya vamos a entrar en la recta final de lo que quiero desvelar hoy, ¿vale? Para que nos dé tiempo también a abordar preguntas y hablar de otras cositas. Y lo que he hecho ha sido poner aquí una imagen, una representación bastante fidedigna de cómo, digamos, está construida el Arca de la Alianza. Ahora leeremos el pasaje completo, que veis que, bueno, que es como una especie de cofre, ¿verdad? Que está hecho de madera de acacia, luego está recubierto de oro. También tiene pues estos aros, ¿no? En los laterales que permiten pasar las pértigas y llevar el arca desde una distancia prudencial. Y, bueno, pues que están estas figuras, estos querubines encima de la propia arca, como representando pues de dónde procede su poder y a qué está conectada, ¿no? En este caso, pues está conectada a lo sagrado, lo espiritual, ¿no? Sabemos que todo lo que tenga que ver con lo alado, con las aves, en este caso, pues los querubines, evidentemente están asociados a un ser que tiene alas, ¿no? Están en conexión con lo espiritual y es por eso que, entre otras cosas, el símbolo de Horus, ¿no? Es el halcón, el hijo de Isis y de Osiris, que es el objeto trinitario, ¿no? Es el dios trinitario, por decirlo de alguna manera, y está representando ese poder espiritual. Y vamos a leer los pasajes que escribe en el arca. Dime, Luis. Claro, cuando se representa algo alado, también en la Sumeria, que también lo representa en el tema alado, ¿no? Están hablando de los discos solares y la representación sería lo que entendemos hoy en día como una especie de ovni o nave o algo así. Mira, hay mucha confusión con eso, Luis. Te lo digo porque desde un punto de vista del hermetismo tiene una explicación muy clara, que es la que yo te explico. Y es más, o sea, todo eso está codificado desde el punto de vista geométrico-matemático, que es lo que he venido explicando en otros programas, ¿no? O sea, el disco alado de Sumeria es el mismo disco alado que encuentras en Egipto, o inclusive es la misma metáfora que la del escarabajo, ¿vale? Que lleva el disco solar, que en el fondo es la representación de la esfera, ¿no? Entonces, ¿eso quiere decir que existe una conexión entre las culturas antiguas y lo que nosotros entendemos como seres de fuera de la Tierra o de otras dimensiones? Pues ¿por qué no? ¿Vale? Pero que evidentemente que existe esta codificación desde el punto de vista estrictamente matemático, geométrico y filosófico, desde luego que sí, ¿no? Es decir... Sí, pero yo donde quería ir a parar es Mario Biglino, ¿vale? Él dice ángeles como soldados, arcángeles, bueno, al final dice querubines, da a entender que es como una especie de algo que vuela o un instrumento, ¿no? Y, sí. Y el ángel que el otro era como una especie de inteligencia artificial. Si esto era una cultura más avanzada y tiene radiación, lo que quiero dar a entender que los signos estos del alado quiere decir que es de algo que no es, vamos a decir, como entenderlo como que no es algo normal, ¿no? Y que hay que tener cuidado porque los dibujos que te están dando a entender ahí te están diciendo, cuidado, eso es tecnológico. Es lo que vengo a referir. Es algo claro. En el fondo yo podríamos hacer la asociación de tecnológico, pero en este caso también relacionado con lo espiritual, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de lo espiritual, en este caso el cubo y la esfera, cuando hablamos de la esfera, representación espiritual está hablando de la energía que desciende directamente de planos superiores, ¿no? Es decir, esa esfera es representación de energía pura, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido del mundo que cuando digamos que estamos haciendo referencia a esa energía espiritual, ¿no? Pues bueno, como tú dices, hay una asociación tecnológica, en este caso, si es que se puede canalizar esa energía, ¿no?
sería un poco el enlace puente entre lo que tú comentas y lo que yo estoy explicando, ¿no? No sé si querías comentar algo más, Luis. Adelante. Vale, Seguimos. sigo. Vale. El desfase que notáis es que a Luis le llega mi voz y la voz de Luis me llega a mí con un cierto desfase porque no estamos en el mismo lugar, bueno, ya sabéis cómo va esto, ¿vale? Entonces, voy a leer este pasaje que es importante, que dice cómo está constituida el arca, y ahí vamos a entrar en materia matemática, ¿vale? Que es lo importante, que yo quería llegar a este punto, pero era importante que hubiéramos, bueno, que hemos pasado por todas esas etapas y que hemos estado desgranando un poquito el objeto, supuesto objeto, podríamos decir que igual era tecnológico, ¿no? Del arca de la alianza. Dice, y harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y las cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, y los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno frente al otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. ¿Vale? Esto es, digamos, unas instrucciones que aparecen en el libro de Éxodo, en las cuales, pues, Jehová, ¿no?, le explica a Moisés cómo tiene que construir, o cómo tiene que construir el pueblo hebreo el arca de la alianza, ¿no?, que es donde él va a depositar su poder y que va a ser, digamos, entre comillas, el teléfono, ¿no?, para hablar entre el pueblo hebreo y el tetragrámaton, ¿no?, el creador. Bien, entonces en este pasaje hemos encontrado una parte, el primer párrafo, que para mí es muy, muy importante porque en realidad nos está dando medidas con las que podemos trabajar, ¿vale? En este pasaje, lo voy a llevar para aquí y lo vamos a leer solito, dice, harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Miren, yo al principio cuando empecé a investigar sobre estas medidas y su relación, la verdad es que no lograba encontrar ningún tipo de enlace matemático con todo lo que había ido descubriendo sobre el pueblo hebreo, sobre el tema de las proporciones generatrices y demás. Y de repente, leyendo un día un libro del rabbi Aaron Schlesinger, no sé si lo he pronunciado bien, creo que sí, resulta que me encontré con un pasaje en su libro que fue súper esclarecedor, ¿vale? En ese libro, él cita que la medida llamada codo, ¿vale?, porque se está refiriendo a uno de los objetos del templo de Salomón, en este caso la mesa de los panes, ¿vale?, dice, se obtiene midiendo desde el vértice del dedo mayor hasta el codo. Dice, entre ambos puntos señalados hay una longitud equivalente a 6 puños. Es decir, él estaba entregando una equivalencia entre el codo y otra medida que es el puño hebreo, ¿vale? Entonces aquí ya fue cuando yo empecé a hacer comprobaciones digamos, de lo que son las medidas del arca de la alianza, pero en este caso a través del puño hebreo, ¿vale?, no del codo. Y entonces fue cuando todo se desveló. Pues, primero, antes de ir a las medidas del arca de la alianza, para entender lo que voy a mostrar, vamos a volver a ver una diapositiva
del programa anterior, no el otro, sino cuando hablábamos del secreto del nombre de Dios, en el que estábamos asociando el pasaje del libro de Éxodo 3.14, que como sabéis pues es representación del número pi, con esa locución que el propio creador, esa conversación que tiene el propio creador con Moisés, en la que Moisés le pregunta que cómo lo tiene que nombrar ante el pueblo hebreo, y él dice, yo soy el que soy, que en realidad, en hebreo, en realidad dice yo soy el que seré, mejor dicho, ¿no? Porque él, digamos que está haciendo un enlace con lo eterno, ¿no? Lo interesante de esto es que, como digo, el libro de Éxodo es el versículo pasaje 3.14, con lo cual es una representación del número pi que en la frase de yo soy el que soy o yo soy el que seré suma 543, que es precisamente 2 veces el número E, los primeros dígitos de 2 veces el número E. Y claro, estamos teniendo aquí una apelación al propio nombre del tetragramatón de Yahvé, ¿vale? Que si nosotros analizamos sus valores, el valor normal de la suma de sus letras es 26, y yo además añadí otro análisis, que es el que he encontrado que es más certero dentro de toda la investigación, que es lo que se le llama los valores plenos o valores completos, que es cómo se pronuncian las letras. Y ahora voy a explicar cómo funciona, ¿no? En este caso, por ejemplo, la primera letra, sabéis que se lee de derecha a izquierda, al revés que lo hacemos nosotros, escriben o leen al revés, ¿vale? Que nosotros. Todas las lenguas semíticas, yod o yud, se pronuncia primero con la propia letra, con yod, ¿vale? Luego con la letra bab y finalmente con la letra dalet, ¿vale? Entonces, yod, la letra yod, el valor lo tenemos aquí abajo, el valor normal es 10. La letra bab, su valor normal, que es esta de aquí, vale 6, por lo tanto 16. Y la letra dalet, que es la cuarta letra del abecedario hebreo, vale 4, por lo tanto, el valor fonético, el valor completo o el valor pleno de la letra yod es 20, ¿vale? Y así con todas las letras, ¿ok? De las 4 letras del tetragramatón. Tenemos sus valores normales y sus valores plenos o completos o valores fonéticos. Pues la relación entre estos dos valores es exactamente la misma relación entre 2 veces el número E y el número pi, que es esa relación velada en el libro de Éxodo, cuando Moisés interpela directamente al Creador y le pregunta cómo lo tiene que nombrar, ¿vale? Entonces, es decir, hemos obtenido una relación matemática por 2 vías distintas que nos está hablando del nombre del Creador directamente, ¿de acuerdo? Y además expliqué durante ese programa, os recomiendo si no lo habéis visto que lo veáis, que el pueblo griego, el pueblo heleno, conocía exactamente el mismo tipo tenía el mismo tipo de conocimiento y que además lo grabaron en su nombre original, ¿no? Que es Hélade, es el primer nombre que tuvieron. Y si nos fijamos, el valor del pueblo, del nombre de Hélade, del pueblo heleno, en su origen, el valor de las letras vale 45 y el valor de la posición de las letras vale 26, que es justamente estos 2 valores que obtenemos en el nombre del creador hebreo, ¿no? De tetragramatón. Y lo mismo que encontramos con el libro de Éxodo, yo soy el que soy, ¿no? Es decir, el número 26 y el 45 nos permiten obtener esta relación matemática entre 2 veces el número E dividido por el número pi. Creo que se ha entendido. ¿Tú lo has entendido, Luis? Ya lo entendí la otra vez. Cuando lo entendiste bien, ¿verdad? Sí. Es la pregunta trampa, que sí, siempre te tengo alerta. Y entonces ahora vamos a saltar y vamos a ver en qué desemboca todo esto. Fijaros, si yo cojo estas medidas en la parte de arriba de la diapositiva, lo vais a ver, de largo, alto y ancho, tal y como se nombran en el libro, ¿vale? En el libro de Éxodo, y las transformo a puños hebreos, que es la medida de la que está hablando el rabbi Aaron Schlesinger, yo lo que puedo hacer es calcular 2 cosas del Arca de la Alianza, ¿vale? Que es lo básico en una figura tridimensional, que es su área tridimensional o su superficie, llamadlo como queráis, y el volumen del objeto, ¿vale? Entonces lo voy a ampliar un poquito para que se vea. Yo tengo aquí mi dibujito y tal. Y entonces tenemos aquí, por un lado, el volumen, que son 1215 puños, y por otro, el área del arca, que son 702 puños. Y diréis, bueno, ¿y esto
¿qué sentido tiene, no? Pues bueno, pues algo muy importante, porque si nosotros dividimos el volumen del arca entre el área del arca, obtenemos exactamente la misma proporción que hemos visto en la diapositiva anterior, es decir, entre 45 y 26, que están determinando el nombre del tetragramatón en hebreo, ¿vale? No solo eso, porque sabéis que el número 45 y el 26 están asociados a esas dos proporciones, al número E y al número pi, se está relacionando, sino que gracias a las medidas del arca de la alianza obtenemos una tercera proporción, y ahora os explico por qué. Fijaros, 1215 es 45 por 27 y 702 es 26 por 27, es decir, son los dos valores que representan al nombre del tetragramatón, al nombre de Yahvé, según el lenguaje hebreo, y ambos valores están multiplicados por 27. Fijaros que si nosotros esto lo trasladamos a una ecuación de equivalencia, ¿vale? Teníamos por un lado al número E, 26E, ¿vale? O sea, es decir, ya tenemos a uno de los dos valores del nombre. En este caso es prácticamente igual a 45 pi partido por 2, es una equivalencia bastante afinada, ¿vale? Cualquiera que lo calcule lo verá. Y nos aparece una tercera proporción en este caso que es el número áureo, el número phi, elevado al cuadrado multiplicado por 27, ¿vale? Es decir, las proporciones del arca de la alianza no solo están respondiendo, fijaros, a quién es Yahvé o el tetragramatón, es decir, el creador, por eso se denomina el arca de Yahvé, ¿vale? Porque lleva inscrito su nombre en sus proporciones, ¿vale? Es que es increíble. Como siempre, ya digo que la realidad supera la ficción, es todo. Es un conocimiento que tiene miles de años, ¿vale? Entonces estamos viendo... Dime. Digo, eso parece una burra de eso de motor de energía normal, eléctrico, pero lo que te quiero dar a entender es que entonces me estás hablando de una inteligencia artificial. No me estás hablando de un dios. Bueno, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, en este caso, estoy diciendo que si, por ejemplo, nosotros asociamos que el Arca de la Alianza pudo ser un objeto tecnológico o una metáfora para ocultar el poder de un objeto tecnológico, que luego se le pusieron una serie de nombres y se le dieron una serie de valores y se le explicó de una determinada manera para velar ese conocimiento, pero que no se perdiera en el tiempo, pues sencillamente ese conocimiento está asociado precisamente a esta ecuación de equivalencia entre las tres proporciones que forman parte de la matriz constructiva de lo que es la realidad que todos conocemos, ¿no? Porque el número E, al final, es la representación, es la proporción que representa la expansión natural de las cosas, ¿no? Que es la base del cálculo diferencial. La proporción áurea representa a la vida y, por lo tanto, la manifestación de todo lo que está vivo en el mundo. Y el número pi es la manifestación más fundamental de la forma, ¿no? Así que tenemos aquí tres conceptos, tres proporciones que aparentemente no estarían conectadas, pero que lo están y que además lo hacen a través de el objeto más sagrado de las culturas abrahámicas, que es el Arca de la Alianza, ¿no? El Arca de Yahvé. O sea, de ahí que podríamos decir lo que tú decías, ¿no, Luis? Que podemos hacer una proyección y decir, bueno, es que esto entonces nos está hablando de que existía una inteligencia artificial que era capaz de incrustar todo esto en el conocimiento, ¿no? Bueno, podría ser o no, ¿vale? No lo sé. O me estás hablando de una conexión con el absoluto totalmente, entonces. Claro, el tema es el siguiente, o sea, que tú aquí lo que obtienes estás obteniendo una pista de cómo funcionan las cosas a nivel de la creación, ¿no? O sea, es decir, te están diciendo que están funcionando engranadas a través de estas tres proporciones y que las tres se relacionan, ¿no? Y como ya sabemos, yo os estaba mostrando cómo eso se relaciona con el cubo y con la esfera. La parte matemática más compleja de todo esto no la he mostrado todavía, las demostraciones más complejas, porque hacía falta llegar a este punto, ¿no? Para poder avanzar en ese sentido. Entonces, en el siguiente programa lo que haremos será desgranar desde un punto de vista estrictamente matemático, como luego todo eso
acaba derivando la figura del cubo y la esfera inscrita, ¿vale? Porque eso no lo hemos visto todavía, como existe una ecuación algebraica con un nivel de precisión altísimo que relaciona estas tres proporciones y que las relaciona además con una figura geométrica, ¿vale? Es decir, o sea, que es una ecuación que está reflejando en lo que sería el tótem a nivel, digamos, filosófico, constructivo y metafórico para todas las culturas del planeta, ¿no? Que es el cubo y la esfera, ¿no? Entonces, seguimos adelante porque esto tiene lo suyo. Fijaros que si esta ecuación, perdonad, que esto es para que lo veamos un poquito mejor, un poquito más limpio, ¿vale? Lo hemos visto, esto es el nombre de Yahvé del tetragramatón, esos dos valores que han aparecido, que yo he explicado dónde salían, luego lo del libro de Éxodo y luego cómo esto queda ampliado a través de esas proporciones del arca del pacto, el arca de la alianza o el arca de Yahvé, llamadla como queráis, ¿vale? Pero que hemos pasado de una ecuación que tiene estas dos proporciones a una equivalencia que contiene a las tres proporciones. Si nosotros cogemos esta equivalencia y la normalizamos, que se dice, ¿vale? Eliminamos el divisor aquí en el número pi, lo único que tenemos que hacer los otros dos factores es multiplicar por 2, ¿vale? Es decir, tenemos 52e es más o menos idéntico a 54 phi al cuadrado, más o menos idéntico a 45 por pi, ¿vale? ¿Por qué lo estoy haciendo esto? Pues lo vais a ver muy rápidamente, porque esto tiene relación con otro programa que vimos también, con sus complejidades matemáticas, en el que desvelé de dónde salía o qué codificación matemática tenía el libro de Apocalipsis, ¿no? No sé si lo recordáis, si no os recomiendo que volváis a ver el programa, que nos encontrábamos que teníamos un pasaje del libro de Apocalipsis, que creo, ahora no recuerdo si es el 13-18, estoy seguro, que decía que el nombre de la bestia o el número de la bestia era 666, ¿no? Y que yo expliqué que ese número de la bestia lo que estaba representando era la figura del cubo, de un cubo de lado 6, ¿vale? Que básicamente por eso es 666, ¿no? Porque es la altura, la anchura y la profundidad del cubo. Y que era un cubo que tenía un área y un volumen, que es 216, pero aquí la historia es la esfera inscrita dentro del cubo, que es lo importante, ¿vale? Que es una esfera que también tiene un área y un volumen que son idénticos, ¿vale? Y la historia es que ese volumen y esa área de la esfera son exactamente 8 veces los valores que nos encontramos codificados en el arca de la alianza, ¿vale? Es decir, 8, 8 y 8. Acordaros que el nombre de Jesús en griego estaba codificado como 888, ¿vale? Y por lo tanto, en la esfera, que ya siempre vengo explicando que representa a la parte espiritual, ¿vale? De ese constructo, mientras que la parte cúbica es la que representa a lo terreno, ¿no? A lo malvado, si queréis, ¿no? Mientras que la otra parte es la parte espiritual. Lo de los malvados es absurdo, ¿no? Porque al final la parte material es necesaria para que la parte espiritual se manifieste también, ¿no? Pero bueno, es la forma en que las religiones y las culturas y el hermetismo lo han explicado para que sea comprensible, ¿no? Y para que se mantenga ese punto de polarización entre ambas cosas, ¿no? Y fijaros, me vuelvo a ir para abajo, que lo vuelvo a explicar porque es que tiene lo suyo. Es decir, si cogemos la ecuación del arca del pacto, esas proporciones que hemos obtenido el volumen y el área del arca del pacto que están relacionadas con el nombre del creador, con el nombre de Yahvé y con el versículo y el pasaje del libro de Éxodo en el que el creador se revela a Moisés y le dice yo soy el que soy, ¿no? Y le dice cómo es, que es el 3.14, el número pi, etcétera, etcétera, que ya hemos visto. Es decir, esta ecuación ya te está hablando de las tres proporciones y viene de todos estos conceptos que hemos comentado y nos está revelando las proporciones de este objeto, ¿no? Que es el objeto que rige sobre el conocimiento que está plasmado en el libro de Apocalipsis, ¿no? Y no es ni más ni menos que 8 veces cada una de esas proporciones, como digo, 8, 8, 8, ¿vale? Que es la representación simbólica del nombre de Jesús. Es decir, o sea, todo tiene sentido y todo está relacionado y al final siempre, siempre vamos a parar a esta figura del cubo con la esfera inscrita, ¿no? Como digo,
Esto luego tiene una parte científica muy potente, ¿vale? Con varias demostraciones matemáticas serias que voy a mostrar en el próximo programa. No os preocupéis porque lo voy a hacer muy simple, ¿vale? Para que lo entienda todo el mundo. Pero sí que es importante que veáis que más allá de todas estas, todos estos enlaces matemáticos que estoy haciendo, estas ecuaciones que van saliendo y estas cosas que voy trenzando desde un punto de vista simbólico y matemático, luego desembocan en ciencia real, en una ciencia muy seria, ¿vale? Que podría estarnos explicando el origen del poder del Arca de la Alianza, es decir, de dónde salen estas cosas que se explican en los libros sagrados, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo dejo ahí en este sentido. Solo voy a hacer una aclaración, que es que dije que en el programa anterior que el Arca de la Alianza y el Arca, y lo he comentado en este programa también, y el Arca de Noé son la misma cosa, ¿vale? Y voy a poner un ejemplo para que veáis cómo se codifican el mismo tipo de cosas, ¿vale? El mismo tipo de información. Fijaros que aquí, voy a tener que hacer pequeño esto porque lo he hecho muy grande. Ahí. En el libro de Génesis, fijaros, del libro de Éxodo y el libro de Apocalipsis, nos vamos al libro de Génesis, que es quizás el otro libro más importante dentro de toda la literatura bíblica o rabínica, ¿vale? Y fijaros que en el libro de... Pero es que pongo esto aquí arriba, me lo he soltado, vale. Fijaros lo que dice en el libro de Génesis. Dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y esto ocurre en el Génesis 6:18, ¿vale? Y ahora saltamos a Génesis 8:16 y dice, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, ¿vale? Fijaros que es el mismo pasaje, en uno entra y en el otro sale, ¿no? En el otro entra todo el mundo y en el otro sale. Pues es muy simple de codificar. Fijaros que si miramos los versículos y el pasaje, Génesis entra, es 6:18, que no es ni más ni menos que la proporción, el inverso de la proporción áurea, ¿vale? Y cuando sale, es decir, que se tiene que leer al revés, volvemos a tener a 6:18 tal cual, pero escrito al revés, ¿vale? Y está diciendo que sale, es decir, tenemos la misma proporción áurea codificada de dos formas distintas, pero es que además, desde un punto de vista simbólico y metafórico, nos está explicando cómo funciona, ¿vale? Esa codificación. Y aquí, para que veáis que todo acaba desembocando en lo mismo, voy a recordaros que el nombre de Noé en hebreo, ¿vale? Su valor pleno o completo, que es lo que hemos estado viendo antes, que como he dicho es la forma en que se pronuncian las letras fonéticamente, veis que es, en este caso es Nuaj, ¿vale? Es como se pronunciaría en hebreo, ¿vale? Que es Nun, y luego tenemos aquí a Het o Chet, según como queréis decirle, normalmente se denomina Het, ¿vale? Sería como nuestra J, ¿vale? J sonora. Y pues la Nun, pues como la N, ¿no? En este caso, pues tenemos los dos valores que sumados dan 524. ¿Y qué es 524? Pues 524 es el valor que necesitamos para poder calcular el área de la esfera en función del área del cubo, o bien el volumen de la esfera en función del volumen del cubo. Es decir, vamos desde el cubo, desde lo terreno hacia lo espiritual, ¿vale? En este caso, Noé representa la figura del hombre sagrado, del hombre puro, ¿vale? De la persona prístina, limpia de valores y limpia de mente y de acciones. ¿Qué hace? Que se mete dentro del Arca de la Alianza, que representa ¿qué? Representa el cubo, que si uno se lee la épica de Gilgamesh, la historia que viene de la antigua Sumeria, verá que las medidas, y además es que bien explicado tal cual, que el arca de Gilgamesh, que luego se convierte en la mitología hebrea, en la mística hebrea, en el arca de Noé, está descrita exactamente como un cubo. Y aquí vemos que esto es una pintura de un autor desconocido, es decir, anónimo, ¿no? Lógicamente es anónimo porque lo que está revelando es importante y, por supuesto, pues la persona no se quería exponer en este sentido. Seguramente era alguien con un conocimiento muy profundo del hermetismo y que realizó este dibujo. Fijaros que Moisés está metido como una especie de cuadrado, cubo, ¿vale? Sale de dentro, si os fijáis. Por lo tanto, Moisés es la representación de la esfera, tal como lo estamos viendo aquí, a través de la proporción que está reflejada en su nombre. Y la paloma se acerca, ¿vale?, hacia Moisés. ¿Qué es la paloma? Que también lo hemos explicado en otros programas. La paloma es la representación de lo espiritual, ¿vale? De hecho, el Espíritu Santo en los libros sagrados se representa con la paloma. Y esta es una representación que no viene solo del cristianismo o de la cultura hebraica,
sino que es mucho más antigua, que en la antigua Sumeria, en Asiria y demás, ya se representaba lo espiritual con la figura de la paloma, ¿no? Por lo tanto, en este caso con un ave, que es lo que estaba explicando antes, y que está asociado, en realidad, pues como digo, con la energía espiritual, que es el enlace con Noé, que representa esa misma energía espiritual, esa pureza, esa limpieza de alma, de espíritu, de acción, de funcionamiento, ¿no? Que acaba dentro del cubo, preservado de todo lo que ocurre fuera, ¿no? Es decir, que, bueno, que al final siempre nos encontramos con las mismas metáforas, siempre nos encontramos con las mismas matemáticas, al final siempre, en el fondo de todo, estamos hablando de las mismas proporciones, que en el fondo son, como digo, el núcleo matemático de la creación. Y en el siguiente programa lo vamos a dedicar al tema matemático, ¿vale? Como digo, lo voy a hacer ameno, pero es importante que lo hagamos porque todo lo que estaba explicando en los últimos programas, que son muchos, ¿vale? Lo vamos a ver demostrado a través de matemáticas puras y duras, de 2 demostraciones matemáticas que tengo publicadas en el libro, como todo lo que habéis estado viendo hoy en los últimos programas, la revelación de la unidad, que os recomiendo muchísimo que lo tengáis porque aquellos que estáis disfrutando con los programas, pues vais a disfrutar muchísimo más con la lectura del libro, pero como digo, siempre hay más detalles y más cosas que en los programas no da tiempo de analizar, ¿no? Que no acabaríamos nunca y que bueno, que al final, pues, toda esa historia está engranada y la podéis leer tantas veces como queráis y bueno, pues están todas las ilustraciones originales, etcétera, que os van a permitir comprender todo esto desde un punto de vista mucho más integral, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí la presentación, Luis. Creo que me he ceñido bastante bien al tiempo que habíamos marcado, ¿no? Es decir, nos deja un margen más o menos de media hora. Pues sí. Vamos a tener la pantalla. Ahí, ya está. ¿Qué te iba a comentar? ¿Esto lo has hablado con algún rabino? ¿Algún estudiante también de Cábala? No, todavía no. El día que esto llegue a algún rabino, y supongo que va a haber un impacto importante, ¿vale? Entiendo que hay algo que es fundamental, que es que el pueblo hebreo ha conservado sus tradiciones desde un punto de vista súper, súper puro desde hace miles de años. Entonces, eso ahora mismo, en el presente, es un instrumento de conocimiento espectacular. O sea, la cultura hebrea nos está haciendo un regalo inmenso, ¿vale? Que es el regalo de poder rescatar la tecnología que procede de una civilización anterior a ellos y que, en parte, estuvieron codificando en todos sus libros sagrados, sus textos, en su tradición y en su propia cultura incluso en sus rituales, ¿vale? Es increíble. Entonces, cuando empiezas a tirar del hilo y empiezas a ver lo que hay detrás, es absolutamente alucinante. Lo bueno de todo esto, como digo, es que además luego se puede enlazar con el resto de culturas y religiones. O sea, no es solo el pueblo hebreo el que ha preservado parte de ese núcleo del conocimiento, pero sí que es cierto que el pueblo hebreo lo ha hecho de forma mucho más fidedigna que los demás porque ha sido capaz de conservar esa tradición casi sin tocarla, ¿no? Durante miles de años. Y eso es algo que va a haber que agradecerles durante mucho tiempo, porque creo que a lo mejor me equivoco mucho, pero creo que esta es la base científica, tecnológica de lo que está por venir, Luis. Ese pueblo hebreo que partió desde la península ibérica, que a su misma vez partió hace años desde la Atlántida y fue saltando y actualmente llega a nuestros días. Bueno, vamos a compartir pantalla un momento. Comentaros que tenemos en aulaspandora.com. Podéis entrar por aulaspandora.com y entráis en autor y entonces aquí ya directamente en Adrián García y veréis estas formaciones que tenemos. Pero es más fácil, la gente que nos veis ahora, que yo lo he puesto en el chat, pero que en la descripción del vídeo de YouTube o de Facebook hay un enlace directo donde le das, clicas y entras directamente y tienen las formaciones. Entonces tenemos la formación online de Matemáticas Áureas, luego la formación de Crisálida, la de Crisálida ya directamente con 3 sesiones de mentoría y luego las de mentoría. Hemos hecho ya vídeos hablando de Crisálida y Matemáticas Áureas para que sepáis un poco de qué va el tema, pero yo voy a dejar aquí al experto que nos diga algo. Bueno, pues básicamente todo el tema hermético y ocultista desde un punto de vista estrictamente
de encaje matemático, de cómo se codifica toda esta información, lo podéis encontrar dentro del curso de Matemáticas Áureas, ¿vale? Ampliado. Pues es un curso que tiene más de 14 horas de vídeo, más luego otra hora y pico que estuve yo respondiendo preguntas y explicando algunas experiencias personales que son muy importantes a la hora de entender cómo aplicar esto en la vida real, porque, bueno, pues todo esto tiene aplicaciones en el día a día, ¿vale? Así que es un curso que merece muchísimo la pena para todos aquellos que os fascina este tema y que queréis empezar a ver cómo podríais aterrizar todo este tipo de conocimiento, ¿no? Y luego, el curso Crisálida se va, digamos, por otros derroteros, ¿vale? Pero es otra parte que he estado trabajando e investigando durante estos últimos 10 años, que es el cómo todo este conocimiento científico luego se ha aplicado de distintas formas para producir unas prácticas que nos permiten alcanzar un estado más elevado de conciencia y, ser esas personas que queremos llegar a ser, ¿no? Poder conseguir en nuestra vida los objetivos que deseamos alcanzar y toda una serie de aspectos, ¿no? Que nos van a acercar a nuestro yo más espiritual y a nuestro yo más completo. He explicado desde un punto de vista multifactorial, ¿vale? Porque en realidad en Crisálida se trabajan muchas cosas. Se trabaja desde la alimentación, se trabaja, por ejemplo, cómo mejorar, digamos, lo que es nuestra energía vital y después cómo comprender mejor los distintos niveles energéticos que tiene el cuerpo humano o el ser humano, por los cuales está integrado, y cómo podemos reparar las cosas, ¿no?, que nos han condicionado durante mucho tiempo. Así que, como digo, son dos cursos súper recomendables y que, bueno, nada, espero que os gusten y yo creo que sería buen momento para dar paso a las preguntas, ¿no, Luis? A ver qué Sí, tenemos sí. por ahí. Estaba poniendo aquí en el chat que tenéis el enlace de Adrián García directamente donde os se meten todas sus redes y la compra del libro. En Amazon podéis hacer una reseña en Amazon positiva para que realmente tengamos pues, buen alcance y lo puedan compartir también. Y también acabo de poner en el chat otra vez el enlace de Aulas Pandora de lo que hemos estado hablando ahora mismo. Y sí, vamos a pasar a preguntas. Aunque veo que no me habéis hecho muchas, vuelvo a reiterar preguntas, 2 puntos, país y formulan la pregunta. Y Pilar, ¿los querubines que están encima del arca tienen definición de sexo? Pues mira, yo no lo diría de esta manera. El hecho, no diría que tienen definición de sexo. Lo que ocurre es que el hecho de que sean dos querubines ya es significativo en sí mismo. Es decir, lo que nos está diciendo es que, digamos que esa arca está representando esos dos principios. Eso que luego yo, pues bueno, he deducido, ¿no?, desde un punto de vista estrictamente matemático, que bueno, pues que acaba siendo ese cubo con la esfera inscrita, ¿no? En el fondo es la representación de dos polaridades que siempre van de la mano, que son inseparables, ¿no? La danza de esas dos polaridades es la que genera la realidad que todos conocemos, ¿no? Que, bueno, en otras culturas como la hindú, pues se representa con el símbolo del yin y el yang y se representan con otros símbolos en otras culturas, ¿no? Como puede ser, yo qué sé, el sello de la orden del temple, que van dos caballeros montados sobre un caballo y que el caballero que está delante representa todo lo puro y lo bueno, ¿no? Todas las bondades de la orden del temple, mientras que el caballero que está sentado detrás representa un yin, un genio maligno, que a su vez está cabalgando con el caballero de la orden del temple, ¿no? Que es como su reflejo oscuro y que ambos tienen que cabalgar juntos, ¿no? Que por eso están en el caballo ambos. Y ese es el mismo símbolo que el yin y el yang, y es lo mismo, ¿no?, que los dos querubines encima del arca. Bueno, esto estoy aquí mirando. Nos dicen, ¿es verdad que hay 3 arcas? Una desactivada en poder de USA, una la tiene Rusia y la otra está fuera de la Tierra en alguna nave. La pregunta es cachonda porque ya me gustaría a mí saberlo todo eso. A ver, yo en realidad he fundamentado mi investigación en cosas que he podido manejar, digamos, con conocimiento que he tenido completo. Es decir, claro, yo para poder hablar de eso con un poquito de, digamos, de autoridad, lo primero que tendría que hacer es salir por ahí fuera, ¿no?, a buscar el Arca de la Alianza y ver qué encuentro, ¿no? Y eso no lo he hecho, la verdad. Lo que sí que es cierto
es que hay muchas teorías de dónde podría estar el arca, dónde pudo estar, por dónde pasó, quién la tuvo, etcétera, etcétera. Lo que sí puedo decir es que para mí, desde mi punto de vista y sin haber estado allí, por lo poco que he investigado el tema de Etiopía, de Aksum, que es uno de los puntos donde supuestamente podría estar el Arca de la Alianza, ¿no? Tiene mucho sentido desde un punto de vista simbólico, pero también desde otros puntos de vista, ¿vale? Hay una pequeña iglesia allí, de Santa María de Sion, donde hay un sacerdote que conserva la costumbre de los sacerdotes levitas y funciona más o menos de la misma manera. Él solo es la única persona que tiene permitido entrar, salir y ver lo que hay ahí dentro, ¿vale? Y solo se lo puede mostrar a su sucesor, es decir, solo puede formar a una persona que con el tiempo será la única que se acerque a esa supuesta arca que hay dentro, ¿no? Pero bueno, digamos que dentro de toda esa tradición y del simbolismo que yo he observado no solo en el templo de Santa María de Sion, sino en los alrededores, ya os digo, no he estado allí, pero sí que he estado investigando bastante, imágenes y, bueno, toda una serie de datos, y me parece muy congruente el tema. Entonces, ¿había más de una arca o no? Pues yo entiendo que perfectamente podía haber más de una arca, porque estamos hablando de un objeto tecnológico que tenía toda una serie de facultades. Normalmente, si tienes el conocimiento para construir uno, puedes construir más de uno, ¿no? Y es lo que yo haría, al menos, si tuviera la capacidad para hacer, pues no me quedaría solo con uno, ¿no? Haría más de uno, por si acaso, y a lo mejor para emplearlo para distintos fines, ¿no? A lo mejor uno lo tendría en un sitio fijo, como por ejemplo el Templo de Salomón, ¿no? Y otro lo tendría para sacarlo a pasear y hacer otras cosas con él. No lo sé. Todo esto son suposiciones mías personales, que no están fundamentadas en investigación real de campo, como digo, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que, desde mi punto de vista, mi opinión personal es que seguramente existió más de una arca y que posiblemente, si todavía queda alguna conservada, que no se haya perdido el rastro, que no sea algo extremadamente extraño, podría estar en Aksum, en la iglesia de Santa María de Sion. ¿Han dicho de Sion? De Sion, sí. Sionista. Vamos mal, ¿eh? Bueno, es que lo del tema, o sea, que alguien se apropie o sea, es decir, que una tendencia política o incluso religiosa extremista se apropie de un nombre sagrado, no significa que ese nombre sagrado tenga que ser proscrito, ¿no? Esto es como lo de la esvástica. La esvástica es un símbolo sagrado en todo el mundo y lo ha sido desde tiempos inmemoriales. Los indios americanos han tenido el símbolo de la esvástica como símbolo de la suerte y de la conexión con los dioses desde que el tiempo es tiempo. Lo mismo pasa en el Tíbet, en Nepal, en países como Japón, Corea, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, porque en la Segunda Guerra Mundial los alemanes proscribieron la esvástica, ¿la tenemos que prohibir? Pues no tiene por qué ser así. Pues lo mismo pasa con lo del sionismo, ¿no? Sion se tiene que proscribir porque... ¿Acuerdas de la película de Matrix? No sé si es la segunda o la tercera parte. Sion es la ciudad donde... Segunda y tercera. A donde atacan los malos, ¿no? Quieren acabar con Sion, ¿no? Quiero decir que ahí tiene que haber algo. Mira, te lo explico rápido. ¿Dónde está Sion? No sé. Bajo tierra. Bajo tierra, vale. Te refieres a la película de Matrix. Vale, claro, claro. ¿Y qué es Sion? Sion es la representación del ideal espiritual, ¿vale? Entonces, ¿qué es Sion? Sion es la esfera. ¿Vale? Si te fijas, hay un momento en la película en que en el ataque final de los drones que están machacando Sion, ¿vale? Que perforan toda la cobertura externa, se meten dentro y tal, hay tantísimos que hay un momento en que forman como un enjambre y forman una esfera dentro del cubo, ¿vale? Porque al final están bajo tierra porque es la representación simbólica del cubo, ¿vale? Matrix tiene muchas cosas. Si queréis un día podemos hacer un análisis de películas. Mira, haremos un programa, Luis, solo dedicado, porque es que ahora me ha venido, a cómo Hollywood y otros entes han codificado todo esto, ¿vale? A través de películas, series y demás, y vais a alucinar, ¿vale? Porque nos vamos a ir desde la saga Marvel, de los Vengadores y demás, hasta películas como Matrix y otras películas que no os podéis ni imaginar que están codificando exactamente todo esto que yo estoy explicando. O sea, primado negativo, ¿no? Entraremos en el primado negativo a tope. A tope. Perfecto. Hablando del templo este donde están los etíopes negros que tienen allí el arca,
Para saber que eso tienen el arca de verdad, se les debería de caer el pelo, ¿no? Sería el símbolo de que la han cagado y se han acercado demasiado. En realidad, tal y como yo lo entiendo, según lo que yo he leído en las Sagradas Escrituras, y me lo he releído unas cuantas veces, todos los pasajes en los que está descrito el arca de la alianza, y vamos, tiene toda la pinta de ser un objeto que es capaz de amplificar o reverberar la energía de las personas que le rodean. Es decir, si tú eres una persona limpia a nivel espiritual, ¿vale? Una persona dedicada a toda esa práctica espiritual, en realidad la reverberación de esa energía, de ese poder, no te va a afectar. Pero si tú eres una persona más terrena, lo que va a ocurrir es lo contrario, es decir, que te va a pegar una aceleración brutal en el ámbito terreno, ¿no? Y en este caso, pues, se va a transformar o se va a transmutar en, pues bueno, pues en algo que te va a dañar directamente, ¿no? Entonces, claro, fíjate que... Sí, dime. No, pero, bueno, no, acaba y te digo otra cosa. Acaba, perdón. Sí. Los únicos que tenían permitido gestionar el arca eran sacerdotes levíticos, ¿vale? De la tribu de Aarón, descendientes de Aarón también, directos. Y como digo, tenían unas instrucciones muy concretas de cómo gestionar el arca. Pero entre otras cosas tenían que vivir una vida súper restrictiva, con muchas privaciones, con mucha austeridad. Uno se puede meter en el libro levítico, que precisamente lo que hace es describir cómo funciona el tema levítico, el tema de los sacerdotes que llevaban el templo de Salomón y el arca de la alianza. Y veréis qué cantidad de cosas hay ahí, de prohibiciones y de reglamentos súper estrictos que hay que seguir, ¿no? Para ser puro y luego, pues evidentemente, para poder acercarse al arca de la alianza, ¿no? Sea cual fuere el poder que tenga. Y esto es un poco lo que digo que se ha conservado en Santa María de Sion, en Axum, porque el sacerdote que está ahí dentro, supuestamente es una persona que se rige por esos códigos de forma absolutamente estricta, disciplinada, y que vive allí dentro, es decir, no sale de allí, prácticamente. O sea, su vida es custodiar ese objeto, ¿vale? Y la persona que le suceda va a hacer lo mismo, y así ha sido durante siglos. Entonces, eso es, o para mí, es una continuidad de la tradición levítica de un estilo muy puro, es decir, muy poco alterado, ¿no? Como pasa con la tradición hebrea. Sí, pero si esta gente tiene un arca supuestamente verdad, que no lo discuto, que lo sea, a mí me cabe que si es un arma, bueno, deja de ser un arma. ¿Cómo que los norteamericanos, los rusos, los chinos no se han hecho con ella? Punto uno, porque ya la tienen o porque creen que ahí no hay nada. Claro, esto lo dejo ahí al aire. Claro, todo esto, exacto, todo esto entraremos en terreno de suposiciones, ¿no? Ahora yo, claro, después de lo que he dicho hoy, una forma inteligente de acercarse a eso sería con un contador Geiger o con un contador de radiación normal, ¿vale? Electromagnética, por allí cerca y ver qué pasa, ¿no? Porque si realmente existe un objeto tecnológico ahí dentro potente, claro, todo depende de hasta qué punto esté, por ejemplo, bajo tierra o en salas muy cerradas dentro de distintos muros, ¿no? Pero pues si existe algo así allí dentro que todavía está activo, funcional, y efectivamente tiene algo que ver con todo lo que he comentado, seguramente deberíamos ver trazas de ese poder o de esa tecnología a través de diferentes tipos de radiación. Luego, cuando hay dos cosas que quiero hablar. Cuando hablas del primer cofre de madera, el segundo de oro, ¿no? Y supuestamente está la máquina dentro. El oro es un superconductor. Correcto. Con lo cual, si tú metes una máquina demasiado avanzada que puede producir radiación, yo no la metería en oro. En plomo puede, pero en oro no, porque es un superconductor. No, o sea, no tiene sentido. Bueno, tiene sentido de que estás amplificando en teoría el poder del arca, ¿no? Claro, si lo utilizas como arma, pero no como protección. No tiene por qué ser un arma, es decir, se utiliza para otros usos, ¿no? Por ejemplo, cuando supuestamente separan el río Jordán o el Mar Rojo, no es un arma en ese momento. Están haciendo gala de una especie de, no lo sé, podríamos decir de campo de fuerza o anulación gravitacional o yo que sé cómo lo quieras llamar, ¿vale? Que está operando de tal forma que ellos pues luego pueden hacer sus cositas, ¿no? Y seguramente hay otros usos que no están recogidos en el libro sagrado, ¿vale? Porque ciertamente debían formar parte del culto secreto sagrado del arca, ¿no? Y luego, cuando has hecho la representación del campo de batalla, sí,
se ven con espadas. Vamos a ver, tipo, vamos a decir, romanos, griegos o Edad Media. Claro, tú te ves a dos bandos luchando con espadas, sacan un arca, que es algo tecnológico, y en un minuto acaba la guerra. Porque claro, si es un campo de vibrato, es decir, de un campo magnético, hace lo que haga, llega un momento que se acaba la guerra. Es que me parece No, pero tonto mira, en una guerra de espadas saquen un arma de esa pero manera. fíjate una cosa, Luis, que, o sea, si tú te lees todo el pasaje del libro en que explica todo esto de la batalla con los filisteos y tal, que no lo he puesto completo, cuando el pueblo hebreo saca el arca de la alianza, los filisteos hacen caquita encima, ¿vale? Pero así tal cual te lo estoy diciendo, ¿vale? Es como que lo explica así claro, es decir, de golpe y porrazo llega el arca, o sea, es como que traen refuerzos, el pueblo hebreo empieza a gritar, ¿sabes? A rugir como diciendo, ya tenemos aquí el poder de Yahvé, de Jehová, y los otros, viendo lo que pasa y viendo el objeto, o sea, se hacen popito encima, ¿vale? Es como, Dios, la hemos cagado, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que, por lo que sea, pues el poder del arca no es suficiente, no basta, o no, sencillamente no lo saben emplear correctamente, ¿vale? Porque luego hay más pasajes que yo no he incluido aquí, en los cuales, te explica que al final el arca, o sea, es un objeto que acabó en el olvido casi, porque no sabían cómo utilizarlo, ¿vale? O sea, se fue perdiendo ese conocimiento. Entonces, llega un punto en el que el arca puede llegar a ser un símbolo de poder, pero a lo mejor es un instrumento que no saben exactamente cómo utilizarlo, ¿no? Que a lo vasto sacan algo, pero que realmente eso tiene unas capacidades que ellos no son conscientes de cómo manejarlo adecuadamente, ¿no? Y retorno al amor, o sea, Pilar dice, con las medidas, ¿podríamos hacer un cacharro similar o bien nosotros en sí mismos somos un arca? Vamos a ver, las medidas son una metáfora, como he dicho, para codificar un conocimiento diferente, ¿vale? Que es lo que estaba explicando del tema del cubo, la esfera y todo eso. Entonces, yo para mí, lo mismo que ocurre con muchas otras cosas, las medidas que se dan en la Biblia, del arca, son una metáfora para luego poder codificar ese conocimiento, ¿vale? ¿Se podría hacer un cacharro similar? Pues probablemente se conoce la tecnología a la que hace referencia, ¿vale? Algunas pistas hay y las he ido dando en algunos programas. Hoy también no voy a entrar en detalles de eso porque, bueno, eso ya cada uno pues que investigue por su cuenta y que decida el qué, ¿no? Creo que tampoco, si realmente se pudiera hacer algo así, tampoco sería responsable en abierto coger y explicarlo, ¿no? O sea, haría gala de una responsabilidad de grado superior, ¿no? Entonces, luego, en la pregunta si nosotros mismos, en sí mismos, somos un arca, la respuesta es sí. Porque si el arca es un símbolo, es una metáfora del cubo con la esfera inscrita, pues nosotros somos exactamente esa misma metáfora, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una parte que es terrena, que es física, que se mueve en el mundo material, y luego tenemos una parte que está conectada con el mundo espiritual, con el mundo de la totalidad, con la creación, ¿vale? Con ese origen, con esa fuente, llámale Dios o como quieras, ¿vale? Y como digo, se conecta con el mundo físico, con el mundo de los límites, con el mundo digamos, de las cosas que se van definiendo por separación, ¿vale? Así que sí. Human nos dice, entonces, la fuente se apropió de todos los significados. Y luego dices, es una pregunta mi pregunta es un poco capciosa. Es verdad, sí, es lo que iba a decir, digo, es un poco chunga la pregunta, ¿no? Es un poco ambigua. Se apropió de todos los significados, no será, bueno, en realidad se puede interpretar desde el otro lado, ¿no? Es decir, digamos que si entendemos que todo lo que existe es una reverberación fractal de la fuente o el origen, ¿no será que todo lo que es en el fondo está reflejando ese origen? Y que en el fondo, por mucho que queramos hacer o deshacer desligado de eso, siempre acabamos reflejando ese conocimiento o ese núcleo original. Es, por ejemplo, un ejemplo artístico y matemático, ¿no? Existe un artista americano, Jackson Pollock, no sé si lo conocéis, ¿vale? Un artista que era muy controvertido porque sus obras eran como un concierto de manchas, así como lo estoy explicando, ¿vale? Tú veías un cuadro y era en plan, hostia, macho, ¿esto qué es? Pero había gente que estaba absolutamente fascinada con los cuadros de Jackson Pollock y es más, lo encumbraron desde un punto de vista artístico, lo que pasa es que el tío era un atormentado
pero también tiene su explicación. Bueno, tenía un grado de alcoholismo alto, probablemente un consumo de estupefacientes, etcétera, etcétera, pero él tenía la capacidad de conectar de forma directa con ese todo cuando creaba sus obras, ¿vale? ¿Y cuál es la prueba de eso? La prueba de eso la tenemos varias décadas después, ¿vale? Cuando un señor que descubre desde un punto de vista estrictamente matemático lo que es un fractal y lo describe, y de repente nos damos cuenta de que las obras de Jackson Pollock son fractales, es decir, cuando tú coges un fragmento de una obra de Jackson Pollock y lo comparas con la obra completa, no distinguirías demasiado bien si es la obra completa o el fragmento, ¿vale? Es decir, son obras fractales. El tipo estaba captando lo que era un concepto de fractal, estaba captando cómo funciona la realidad desde un punto de vista abstracto y artístico y así lo hizo, o sea, lo plasmó en sus obras, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es una respuesta a la pregunta, yo creo. O sea, como esos mercados que se dibujan, o mercaba, como no sé cómo se dicen ahora, eso es hindús, ¿no? Esos dibujos hindús. Sí, Vale. sí. Vale, vale. Bueno, Por al aquí final, sí, dime. Sí. bueno, no, termina y pongo la pregunta. No, que básicamente era darle vueltas a lo mismo. Vamos a la siguiente pregunta, porque si no, no. Vale, dice Unidad Capital, dice, hola, llegué tarde, ¿para qué nos sirve toda esta información a nosotros, los simples mortales? ¿O hacia dónde va todo esto? Todo es para que te culturices, para que leas el libro. Bueno, lo primero es que cualquiera que tenga inquietud en entender de dónde venimos, comprendo, o sea, o mi punto de vista es que todo lo que yo estoy explicando da un contexto muchísimo más amplio para responder a esa pregunta, ¿no? Porque ya no es solo un de dónde venimos desde un punto de vista estrictamente matemático, físico, o, si quieres, de un marco más amplio de la visión científica actual, sino que además hay una respuesta desde un punto ya de contexto filosófico y espiritual casi, ¿no? Porque al final son las religiones y las órdenes ocultistas las que han estado explicando estas cosas durante el paso de los milenios, ¿no? Entonces, es decir, estamos dotando de contexto a nuestra existencia. Yo creo que eso por sí mismo tiene un valor bastante importante. Vaya, al menos yo se lo veo. De todas formas, si no te convence todo esto, te invito a que veas el siguiente programa en el que voy a explicar las demostraciones matemáticas y vas a entender que, porque al final una demostración matemática siempre al final va a acabar teniendo una aplicación tecnológica, sea la que sea, ¿vale? Vas a entender que esto se fundamenta en ciencia real y que seguro que va a tener una aplicación y, por lo tanto, como digo, pues una aplicación práctica, ¿no? Claro, si supongo que hace poco que nos sigues, pero si te vas para septiembre, empecemos a hacer vídeos cada 15 días, temática del libro que expone Adrián García, y en cada momento, en cada pasaje que hemos ido tocando, en cada momento, ha habido una explicación final y ha habido un reseteo. Cuando ya llevas unos cuantos programas como nosotros con un continuo reseteo, pues entonces empiezas a comprender y a entender no solo lo que él se refiere a matemáticas, sino también cómo funciona el cosmos y cómo realmente tu mente se expande a algo más. Dicho de otra manera, hoy en día la gente que se pone estas cositas tan feas siguen lo que dice la televisión y todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Están en una línea recta. Pues esto es para que expandas, ¿no? Para que realmente puedas ver algo diferente y podamos avanzar en la humanidad, porque es que si nos quedamos ahí no vamos a poder hacer motores de energía libre y cosas así divertidas. Nos vamos a quedar viendo todo el día la tele y abobados y atontados, que es como... Te iba a decir, para salir del cubo, de la caja tonta, y meterse en la esfera, que mola bastante más. Claro. Y por aquí nos dice, entonces somos el reflejo constante de lo incognoscible. Por supuesto. Lo que ocurre es que si entendemos el reflejo del incognoscible como un símbolo eterno y multifactorial y capaz de expresarse de formas ilimitadas, al final esa es la belleza de la creación, ¿no? Es decir, que dentro de esa expresión existen multiplicidad de variaciones, ¿no? Eso es un concepto que en el libro explico a través de lo que es la multiplicidad de la unidad, ¿no? Que en el fondo vengo a explicar, y lo explico en otros programas, que todo está formado por unidades y que todas esas unidades son reflejo de la unidad primigenia, pero que todas son distintas. No existen dos unidades que sean iguales. Da igual cualquier objeto, cualquier cosa que tú quieras comparar en un universo, aunque sean dos átomos, no van a ser iguales, ¿vale? Porque, por ejemplo,
estarán ocupando un espacio distinto. Estarán en un momento de excitación diferente. Hay toda una serie de parámetros que siempre serán distintos por muy parecidos que sean. Siempre, siempre. Esto ocurre en cualquier cosa que existe. Por aquí simplemente Rosa nos hace un comentario. El arca del pacto o alianza era un icono donde la presencia de Dios mismo residía. Correcto. Albergando la palabra de Jehová, las sinagogas poseen un cofre denominado Ejal, que es donde se preservan los rollos de la Torá y el cual simboliza el arca de la alianza. Muy buen apunte. La pregunta otra vez de Pilar, que Moisés y Noé guarden una numerología en sus nombres, ¿hacían empate con la esencia del arca? Bueno, es que al final lo del empate no lo sé lo que significa, pero el hecho de que, digamos que estas proporciones y estos números simbólicos estén expresados en los nombres de los personajes que forman parte de toda la escena que le da contexto al arca, es porque precisamente le está enriqueciendo el conocimiento, ¿no? de lo que era en realidad esa arca de la alianza, ¿no? Y efectivamente, pues es eso. O sea, está explicando cuál es la esencia del arca, en el fondo, ¿no? El peto de Aarón nos está hablando de esa trinidad, ¿no? Que está representada en el arca, que son esos dos querubines que en el fondo, cuando están combinados, son el cubo y la esfera, que son dos cosas distintas, pero combinados son una tercera cosa mucho más potente, mucho más completa, que es el símbolo trinitario. Y el nombre de Moisés es la exaltación de eso, ¿no? Por eso el nombre de Aarón, que es el que opera el arca, se asemeja tanto al nombre del arca en sí mismo en hebreo, ¿no? Es Aarón Jabarit. Básicamente todo es metáfora de los mismos conceptos para ir comprendiendo, como digo, el contexto de la ciencia verdadera del arca, ¿no? De cuál es el concepto real que hay detrás del arca de la alianza. Ahora entiendo por qué no se lo has dicho a los rabinos. Para que no hagan una caza de brujas contigo. No, pero yo con todo el respeto, Luis, yo creo que, como lo he dicho, o sea, creo que la tradición hebrea, que tenemos una deuda impagable ahora mismo con la tradición hebrea, cultural y religiosa, porque han sido capaces de preservar todo esto. Todo esto tan bajo que yo estoy explicando ahora mismo, no lo estaría explicando si no existiera la tradición hebrea. ¿Por qué? Porque las piezas más importantes del rompecabezas las he conseguido gracias a esa tradición. Entonces, ¿cómo lo hago si no tengo todo eso? Pues no sé si hubiera conseguido llegar a lo que he llegado. Bueno, hubieras llegado a lo mejor con el conocimiento adelante o otra cosa. Siempre hay algo que te lleva a algo, siempre. Eso es cierto, nunca se pierde, siempre todo se redescubre. Pero quiero decir que en mi caso, personalmente, a día de hoy, en el presente, en esta línea temporal y tal y como han ido las cosas, estoy eternamente agradecido a ese conocimiento porque me ha permitido abrir el cofre, abrir la caja de Pandora. Totalmente. Fernando nos dice, ¿tiene esto algo que ver con la gnosis cristiana primitiva? Por supuesto, por supuesto. Precisamente el gnosticismo es, digamos, el intento de darle una explicación científica a todo el conocimiento místico, ¿no? Y de lo que estamos hablando es de gnosticismo, es decir, si queréis, yo soy un gnóstico moderno, o sea, todo lo que estoy haciendo en los programas es mostraros cómo la ciencia, la de verdad, es la ciencia espiritual y que todo parte de una sola y misma cosa, pero que al final de ahí pues parten todos los conceptos matemáticos y científicos que luego pueden, digamos, describir cómo funcionan las cosas, ¿no? Eso es el gnosticismo. Pues familia, vamos a dejar ya por hoy aquí. De aquí a 15 días tendremos a Adrián, la semana que viene a Nadia, la pareja de Adrián, con el tema de la alimentación. Y vamos a continuar dando hasta finales de julio pues este conocimiento. Y luego en agosto descanso de Adrián y Nadia y volverán otra vez para septiembre. Y continuaremos con todas las cosas que tenemos. Pues muchas gracias, Adrián. De nada, Luis. Nada más recordaros a todos que esa primera edición del libro va que vuela, va que arde, así que no tardéis mucho. Aprovechad el verano y las vacaciones, que es una muy buena lectura para poder comprender todo lo que he estado explicando hasta hoy.
Yo tengo el libro, ¿eh? Ahora me Lo lo sé, lo podré sé. llevar de vacaciones. Ahora puedes aprovechar, puedes aprovechar. Ahora puedo aprovechar, ahora que ya no hago más horas con reloj. Que estoy aquí encerrado. Yo estoy aprendiendo a través de los vídeos. A ver, de leerme el libro, estoy aprendiendo por los vídeos. Sí, lo Entre que que pasa es que Joan me ha como... secuestrado el libro y no me lo ha devuelto. Y, y todo, pues no veas, aquí Que estamos. sepas que eso ha pasado en más de una casa, que han comprado un libro y uno de los dos se lo ha quedado y no se lo deja al otro, porque lo tiene ahí, está tomando notas, repasando, no sé, subrayando. Y el otro día había unos amigos que me lo estaban contando y yo me meaba de risa, ¿no? Decía, pero oye, no seas así, déjaselo. No, porque ahora estoy subrayando ahí, he descubierto varias cosas y tal. Digo, bueno, compartir es bueno también. Ahí está. Pues nada, Adrián, muchas gracias. Nos vemos de aquí a 15 días. Un A ti, placer. Luis, y a todos los que habéis estado con nosotros. Hasta luego. Hasta luego.